Me dice, ¿por qué no hablas, si te gusta la historia y la urología, ¿por qué no hablas de historia de la urología? Y me dijo, investiga sobre Diego Rivera. Y siempre creo que para ser un buen médico necesitas tener mucha cultura. Estábamos platicando de la vida y yo le estaba platicando, estoy buscando una nueva cosa, y me dijo, oye, ¿no te gustaría dar clases de historia? Sin que yo se lo haya propuesto, que es parte de lo que también le intento transmitir a los estudiantes cuando ven una pintura, que le den el sentido de qué significa lo que están viendo y hacer cosas no médicas, ¿sí? Para hablar de esta parte humana de Diego, ¿no? Porque eso es lo que te hace ser, desde mi punto de vista, un buen médico. Tratar de ponerte en los zapatos del paciente. Jorge, urólogo, amante de la historia, experto en Diego Rivera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Oye, me acuerdo que estábamos platicando que desde niño tuviste mucha conexión con, pues con las dos partes, con la parte científica y con la parte de las humanidades. Tu mamá es artista, tienes un tío jesuita, y me imagino que las conversaciones que tenían y que escuchabas desde chico han de haber sido cuasi existencialistas. Y me gustaría como tratar de entender esos primeros momentos que te llevaron a donde estás hoy en día, que has combinado esta parte de historia, amor por el arte y además la ciencia a través de la medicina. ¿Cómo empezó todo? Pues sí, como dices, mi mamá es pintora, mi abuelo fue músico, inmigrante español durante la Guerra Civil. Y del lado materno, digamos, es toda la cuestión artística. eh, y mi padre es urólogo igual que yo, y su hermano, como bien dijiste, jesuita. Y pues toda esta visión especial que tienen los jesuitas de la cuestión científica. Él es ingeniero de base, el primer ingeniero biomédico que hubo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, eso lo hizo evidentemente antes de ser jesuita, porque ellos necesitan tener una carrera antes de entrar a la escuela. Y bueno, pues mi papá científico, médico, entonces, digamos, acá estaba el método científico y del otro lado la cuestión, este, pues, humana, ¿no? Y pues desde chiquito, pues, los museos, los cuadros, y la verdad es que yo tuve muy buenos profesores de historia en la escuela, o sea, en la secundaria y en la prepa. Era una materia que me gustaba, me atraía. Siempre me consideré un buen contador de historias una vez que yo las adquiría. Y pues así se fue dando el gusto inicial, ¿no? Por el arte. Yo soy pésimo dibujando, ¿sí? Pésimo en la música. Intenté tomar clases de todo, siguiendo los pasos un poquito del abuelo. Mi papá toca muy bien la guitarra y mi hermano es extremadamente musical. Mi hermana buenísima dibujando, ella es diseñadora gráfica. Y pues yo era el científico, el pensador, que intentaba tocar la guitarra y no le salía, o dibujaba palitos con bolitas. Este, pero pues me gustaba ir detrás de lo que significaban las cosas, ¿no? Es muchas veces horrible ir al museo y ver las pinturas y pues que no, entender que te intentaba transmitir el artista es algo que consideraba importante. Y en algún momento con la medicina y el arte se empezaron a mezclar las historias. Este, pues a mi tío le gusta mucho la cuestión del inicio del cristianismo y el renacimiento. eh, y se fueron mezclando las historias en la familia entre las discusiones científicas y las cuestiones artísticas, y cómo eh, pues la cuestión eh, l- yo lo veía desde el punto de vista de la medicina, porque pues me volví médico, y cómo había cuestiones médicas primero en el arte, ¿sí?
Eso me llamó la atención. Yo tuve un muy buen profesor de Historia y Filosofía de la Medicina. Yo estudié en la UNAM, entonces es muy romántico porque vas al centro de la Ciudad de México, tomas clases en el antiguo Palacio de la Inquisición, que pertenece a la Facultad de Medicina de la UNAM, y la vez que el profesor que me tocó te envolvía en esta cuestión también de integrar, ¿no? Las cosas. ¿Hay alguna pieza, ya sea un cuadro o alguna, no sé, alguna opereta, qué sé yo, donde hayas sentido como esa fusión orgánica y que te haya quedado patente, ¿sabes? Como en este cuadro está plasmada. Hijo, cuadro, bueno, qué buena pregunta, nunca me la habían hecho. Pienso que eh, cuando me metí a la cosa, empezó con la unión de los dioses griegos, puede ser, el Saturno que se está comiendo a sus hijos. Sí, hay muchas versiones, quizá la de Velázquez es la más conocida. ¿Y por qué lo digo? Porque esto está relacionado con la medicina. Estos dioses tenían poderes que curaban a la gente, ¿sí? Y entonces es interesante seguir a través de la mitología de los griegos y luego evidentemente la copia que hicieron los romanos y cómo los cristianos lo adaptaron, Bien. ¿sí? Para que luego se volvieran los santos, ¿no? Los santos eran los que tenían este poder especial, curativo, y en el Renacimiento la verdad es que los pintores que escogieron estos motivos para plasmarlos, ¿sí? Lo hicieron muy bien, ¿no? El único problema es que tenías que ser muy culto para entender lo que estabas viendo, ¿no? Que es parte de lo que también le intento transmitir a los estudiantes cuando ven una pintura, que le den el sentido de qué significa lo que están viendo, pero para verlo muchas veces no es lo mismo ver una pintura realista que te transmite lo que estás viendo en el momento, ¿sí? A una pintura que tienes que tener ciertos conocimientos básicos de la cultura general Ujú. para entender lo que estás viendo, ¿no? Y ahora, quizá hablando igual del Renacimiento, algo que es muy interesante es, en esa época la ciencia y las humanidades no estaban tan separadas como quizá las vemos hoy. Pensando, por ejemplo, en Da Vinci, pues era artista, era anatomista, era inventor. em, Había de hecho una frase de un arquitecto que fue arquitecto papal que se llama León Batista, que decía, un hombre puede hacer todo lo que quiera hacer, hablando como de este ideal de podemos no solamente ser médicos, no solamente inventores, no solamente anatomistas, no solamente artistas, y poco a poco se fue perdiendo y luego ya en la revolución industrial completamente separado, porque ya se necesitaban cuestiones ya muy técnicas y se separó por completo mucho esta parte de la ciencia y el arte. Pero en tu caso en particular, encontraste esa conexión. Y me gustaría primero empezar como cuando, o sea, ya siendo médico, ¿cómo lograste encontrar esta conexión entre la historia? Y sé que aquí vamos a empezar a platicar sobre ese tema interesante con Diego Rivera, pero ¿cómo fue ese primer camino, esa primera conexión? Mira, como uno, tuve el doctor San Filippo, que fue como uno de esos profesores que te marcan, un gran mentor. Terminando la especialidad en urología, pues uno de chavo empieza a trabajar horarios, no quieres comerte el mundo, ¿sí? Le dices que sí a todo, y eso me hizo, yo tuve la suerte de quedarme en el hospital donde me formé, pero es un hospital de pues mucha exigencia. Al principio el ego siempre intenta estar superándote, pero pues se vuelve un enemigo en el sentido de que te empiezas yo lo veo así a veces, a exigir demasiado. Y para hacer la historia corta, estaba con mucho trabajo, gracias a Dios, pero pues me movía de la zona norte de la Ciudad de México a la zona sur sin descansar, horarios muy extenuantes, y acabé en una terapia intensiva. Por mala suerte me dio una miocarditis viral, y entonces me replanteé cosas y dije, a ver, si quiero estar así todo el tiempo, y dije, voy a hacer algo que me guste hacer.
¿sí? Voy a dedicar un día de la semana para hacer algo que me nutra como ser humano. Y fui a la Facultad de Medicina de la UNAM. Y dije, oigan, pues a mí me encanta historia y filosofía de la medicina. Eh, me gustaría ser profesor, ¿puedo? Oye, pues es que estás muy chavo, todavía no tienes tanta experiencia y demás. Y pues bueno, pues fui a mi alma mater porque era lo que Era lo lógico. era el camino lógico a seguir. Y las cosas se acomodaron porque eh, al volverme parte del staff del centro médico, el doctor Carlos Fredo Rizo, que le agradezco que se apareció en mi vida, es un personaje de la Universidad de Anáhuac, me, me estábamos platicando de la vida y yo le estaba platicando, "Ay, estoy buscando una nueva cosa", y me dijo, oye, ¿no te gustaría dar clases de historia? Sin que yo se lo haya propuesto. Y dije, "A ver, o sea, ¿cómo?" Y dice, sí, es que nadie quiere dar las clases de historia y filosofía en la Universidad de Anáhuac, ¿no? Y entonces, o sea, el destino me lo está acomodando, ¿no? Dije, ¿dónde firmo? ¿No? Empiezo mañana. Empecé, y entonces me hicieron mis exámenes y bueno, las clases de cátedra y demás. Y así se dio el primer inicio, ¿no? De acercarme a los chavos, me gusta mucho la energía que me transmiten. Y siempre creo que para ser un buen médico necesitas tener mucha cultura, ¿no? O sea, no puedes entender al paciente. O sea, puedes ser el mejor sabiendo los signos y los síntomas, o los mejores diagnósticos, o las mejores pruebas, pero si no entiendes la cuestión humana del paciente, va a ser difícil trascender en él, ¿no? Y pues ya, ahí empecé el bagaje en la historia y dije, bueno, ¿cómo puedo atraer a los chavos a que les guste más la historia, ¿no? Y a mí, cuando estudié medicina, me hicieron una actividad de escoger un personaje de la historia que hubiera estado enfermo y describir su enfermedad. En ese momento, el personaje que a mí platicándole con mi tío jesuita, ¿sí? Le dije, oye, me dejaron esta tarea. Me dijo, ¿por qué no investigas qué tuvo Dostoyevsky, ¿no? Entonces, bueno, Dostoyevsky sufría de una epilepsia muy particular que le hacía ver alucinaciones y tenía luego muchos personajes epilépticos en sus novelas, ¿no? El más clásico es uno en Los Hermanos Karamazov, por decir uno de muchos que eran epilépticos, porque tiene muchos en muchos de sus libros. Y entonces ahí surgió como la idea de acercar a las personas, ¿sí? A través del padecimiento de las... Y muchos pintores tienen mucha historia médica detrás, ¿no? Y ahí surge la siguiente conexión, que yo tuve la oportunidad de irme a entrenar a Estados Unidos y regresando de los Estados Unidos pensé como el ego, ¿no? Arriba. Ya me formé, sé cualquier cosa que el doctor Moreno diga va a tener que pasar. Y la verdad es que empecé a hacer trabajos de investigación de neurología y era una frustración que lo sometía a los congresos, que cuando estaba en Estados Unidos, ¿sí? Tan solo porque era un hospital gringo, se aceptaba, y lo que hacíamos en México, siendo que mejor o con más número de pacientes, no se aceptaba, ¿no? Entonces era una frustración porque decía, o sea, estoy haciendo, emulando lo de allá, pero acá. Y con mayor cantidad de pacientes. Pero solo por ser México te dicen no, ¿no? Entonces dije, esto no puede ser, ¿no? Y peleando con la frustración, uno de los fundadores del servicio de urología, el doctor Rodolfo Gómez Rodríguez, que aparte es el mentor de mi papá, porque mi papá fue jefe, él fue jefe, luego mi papá fue jefe, ¿sí? Un día en una comida, él le gustaba festejar sus cumpleaños en el Lar Gallego, en Insurgentes. Me dijo, oye, me dijo tu papá que ya estás dando clases de historia. Qué bueno que usted sea culto, Moreno. Sí, doctora. Y me dice, ¿y cuándo va a presentar algo en un trabajo en algún congreso internacional? Le dije, doctor, estoy muy frustrado. Lo he intentado, pero no puedo. Me dice, creo que debes de cambiar el foco. Me dice, ¿por qué no hablas, si te gusta la historia y la urología, ¿por qué no hablas de historia de la urología? Y me dijo, investiga sobre Diego Rivera. Ok, y ahí empezó una semillita de
él me dijo, yo estoy seguro que él tuvo un problema en el pene. Y fue lo que él me dijo. Un poco de antecedente, él es hijo de Marte R. Gómez, que fue el primer director de la escuela de Chapingo. La escuela de Chapingo, él invitó a Diego Rivera a pintar en la Universidad de Chapingo. Tiene muchos murales del maestro Diego. Y por eso conocía un poco la historia de Diego. Su papá pues pertenecía a la vieja clase política, y pues al maestro Diego le gustaba estar metido ahí en la polaca y que le pagaran y lo adularan y que lo trataran bien. Y su papá fue uno de sus mecenas, ¿sí? Entonces por eso el doctor sabía que Diego Rivera había tenido algún problema, y ese fue como lo inicial contestando lo que me habías preguntado. Y al día siguiente fui a la Gandhi y me compré todos los libros que había de Diego Rivera. Sí. Entonces tengo que averiguar. Tengo que averiguar, ¿no? Entonces, evidentemente todos iban al arte, ¿no? Claro. Entonces tuve que aprender mucho del arte, el muralismo, la historia del muralismo mexicano, Su despegue con Vasconcelos, ¿no? toda la historia de Vasconcelos, leer sobre Vasconcelos, Claro. sobre Siqueiros, sobre Revuelta, sobre todos, porque pues no, todos estaban conectados, eran como una comunidad de pintores. Y investigando sobre el maestro Diego, había muy poquita información sobre lo de su cáncer de pene. En Estados Unidos conseguí un libro de la entrevistadora le hacía preguntas, era como su forma de entrevistar a todas las personas, era ¿qué eran las 3 cosas que más te gustaban, comías, tus 3 mujeres, tus 3 obras, tus 3? Y en ese libro sí encontré que él hablaba sobre que le había pasado algo en el pene, ¿no? Pero no algo muy como, pues así informal. Sí, evidentemente pues nadie va a entrevistar, oye, tengo un problema en el pene y lo va a publicar. Sí. Y regresando con el doctor Gómez, le dije, oiga, ya investigué todo esto. A ver, dígame más, ¿no? O sea, está bien, ya me picó la cresta, pero pues... Y me dice, ¿por qué no habla con el doctor Casado? Curiosamente, el doctor Casado era uno de los oncólogos más afamados de los 40. Okay. ¿Sí? De hecho, fue de los primeros radiooncólogos que tuvo México. Estoy hablando del año 2011, 2012, cuando empezó todo este show. Él ya era un señor de 90 y tantos años, pero sí seguía activo, ¿no? Saqué una cita con él como de paciente. Oiga, Te iba a platicar de Diego Rivera. Y le dije, oiga, no soy paciente, ¿sí? Pero me dijeron de usted y muy chistoso porque allá el doctor se le iba el avión ya, el típico viejito que entrevistas y ya medio se descarrila y le, no, pero me regresa lo que le estaba preguntando. Y él me platicó que efectivamente Diego Rivera había tenido cáncer de pene, que era lo que se acordaba, y que su maestro, él era en ese momento el fellow, porque no había la especialidad de radiooncología, ¿sí? Él es radioterapeuta, no existía la residencia en México, sino tú te le pegabas al doctor que se entrenó en Estados Unidos y tú te pasaba por ósmosis el conocimiento, ¿no? Y entonces él me platicaba que Diego Rivera al final de su vida, ya muchos años después de que se murió Frida Kahlo, la familia Dolores Olmedo lo adoptó como parte de su familia. Entonces vivía entre la Nahuacali, que es la casa que está ahí por el Museo del Auto en División del Norte, la casa Azul, la casa que está en San Ángel, ahí frente al San Angelín, y se había vuelto a casar por tercera, bueno, esta era la 4ª esposa, se llamaba Emma Hurtado, que era pues una señora que le gustaba mucho el arte y que lo llevaban al Dalinde a tratamiento. Diego se quedó un tiempo en el Batán. El Batán es este parque que está ahí en San Jerónimo junto a la bandera, porque era el museo, era la casa de los Olmedo, de la familia Olmedo Philips Olmedo, ¿sí? Luego ellos se cambiaron, hicieron una negociación con el gobierno para irse al ahora cerrado Museo Dolores Olmedo, que está en Xochimilco y que ahora lo movieron al Aztlán.
ahí en Chapultepec, aquí cerquita, y y que lo llevaban, que un chofer lo llevaba al Dalín de recibir radiación. Sí, y él se acordaba que le habían dado radiaciones en las ingles. Entonces, ahí yo fui conectando los puntos médicos, ¿no? El cáncer de pene da metástasis a las ingles, ¿no? Entonces, seguramente, tuvo un cáncer avanzado de pene, porque era lo que yo médicamente entendí, ¿no? Y era hasta donde supe a través del doctor, a través del doctor, porque el Dalinde tuvo en México las primeras máquinas de radiación que hubo en el país, ¿no? Y era lo que sabía, ¿no? A revisar los libros otra vez. Y en los libros me empecé a dar cuenta que muchos de los cuadros de Diego Rivera tenían símbolos fálicos. Muchos. Dejó símbolos. ¿Pero a partir de qué año? La obra de... Pues desde la Universidad de Chapingo. En la Universidad de Chapingo hay una cosa que se llama un mural que se llama La Germinación y la Floración, que si lo analizas es una vulva, ¿sí? Y adentro de la ventana, es una ventana pintada así y adentro de la ventanita hay un pene, que es de hecho ese pedacito se llama el falo, ¿no? Tiene unos rábanos que pintó surrealistas, unos rábanos celebrando la fiesta del 23 de diciembre, de la fiesta del rábano que hacen en Oaxaca, que los campesinos llevan los rábanos más deformes y grandotes, y claramente son símbolos fálicos. Ese cuadro está en el Munal, si lo quieren ver. O sea, se llama Las Tentaciones de San Antonio, ¿sí? Y uno muy claro, o sea, el más evidente está en el IMSS. Él en el 52 lo invitaron a pintar el anfiteatro, la entrada principal del Hospital General de la Raza. Y para esto, Diego se preparaba mucho para sus murales. O sea, era un señor súper culto, estudiaba mucho antes de poner lo que iba a poner. Sí, o sea, le tomaba meses la planeación. Esto me lo platicaron durante toda esta época. Tuve la oportunidad de entrevistar a gente que fueron sus alumnos. Sí, y él mismo lo describe en sus libros y sus cartas cómo se preparaba, ¿no? Y para hacer este mural, él trata de plasmar la medicina moderna que llegó a México post-revolución. El del pueblo en demanda de la salud. El pueblo en demanda de la salud, correcto. Sí. En el centro está la diosa de la medicina, mexica, con las plantas medicinales del Códice Cruzvariano, que fue, por cierto, el primer libro que se escribió en México sobre medicina, ¿sí? Y del lado derecho está toda la medicina azteca. Y hay un árbol que claramente tiene un columpio donde hay una mujer hecha en piedra que está teniendo un parto, ¿no? Ahí él es cuando se dio cuenta que tuvo problemas estaba teniendo problemas para orinar y cayó en retención y le dijeron que tenía cáncer de pene, ¿no? Que era lo que sí sabía yo. Todo el Inter tenía el hueco entre esto, que sí sabíamos, los símbolos fálicos, que él explica muy claramente en este libro de las 3 entrevistas. Él dice que le propusieron hacerle una cosa que se llama emasculación, significa quitar el pene y los testículos. Y él dijo, o sea, no hay manera. O sea, no hay manera. Y él sí dice, mismos doctores en una carta me pidieron que me emasculara. Dice, yo no me voy a quitar los órganos que me han dado el mayor éxtasis que he tenido en mi vida. Y ustedes saben que él tenía, pues él era un señor que pues le gustaba, ¿no? O sea, se sabía vender, tuvo muchas amantes a lo largo de su vida, ¿sí? Dicen que un periodista un día le preguntó, oye, pues maestro, pues usted rico no es, porque nunca fue alguien de dinero. Él dicen que todo el dinero que tenía lo invertía en comprar piezas prehispánicas, en armar sus museos. O sea, nunca... Sí vivía bien, pero vivía bien a expensas de que pues lo invitaban a todos lados, bien invitado, ¿no? Dice, pues usted dinero no. Pues guapo maestro, pues tampoco, ¿no? Dicen, pues sus amigos le decían el Zaporrana, de Garín. Sí. Entonces, guapo, pues tampoco. Entonces, y dice, mira, mijo, pues, cuando las chicas me quieren ver la cara, ya es demasiado tarde, ¿no? Tenía mucha labia,
pues era un señor atractivo en otros Y aspectos, el ¿no? artista. Era artista y pues vivió del mundo de la farándula de los años, entre los años 20 y 40 de México, pues donde estaba María Félix, donde estaba toda esta vanguardia de la vieja guardia mexicana que pues era fue muy atractiva para la época, ¿no? Y era todo lo que sabía sobre el problema de Diego Rivera. Y luego, pues el destino, porque así le llamo, cuando uno está buscando cosas, el destino le acomoda cosas, ¿no? Llegaron 2 pacientes a mi consulta que son claves en esta historia. El primero, Carlos Phillips Olmedo, ¿no? Llegó con mi papá, ¿no? Sí, y un día pues, yo estaba empezando apenas mi historia como doctor, entonces al principio pues yo era su ayuda, sí, somos socios, pero pues, yo era su ayudante, junior, de pues el que curaba, el que hacía todo, y me acuerdo que estaba leyendo mis libros de Diego Rivera, buscando cosas, sentadita ahí en una oficinita, me dice, ven, 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 ven. Me dice, te presento a Carlos Phillips Olmedo. Yo, ese nombre, así yo, me suena. El apellido Como que ahora que está investigando me suena. ¿Ah? Me dice, y me dice, pues, ¿qué crees? Pues él es Director. el director de la Fundación Phillips Olmedo. Cuando Diego y Frida mueren, o sea, dejan todo al Banco de México y a una fundación que administra todo, que es la Fundación Phillips Olmedo. Como no tuvieron herederos reales, sí, la obra de ellos dos, ¿no? Porque Diego sí tuvo hijas de su primer matrimonio en México con Lupita Marín, pero pues ellos eran como pues, de esta visión socialista de esto es para el pueblo de México, ¿no? Entonces ellos administraban, porque ahorita ya está cambiando un poco la cosa, todas las obras de los museos de la Casa Azul de Coyoacán, lo que estaba en San Ángel, la casa que tienen en Apositos número 33 en Guanajuato, donde nació Diego, la casa donde él nació, y el Museo Dolores Olmedo. Y entonces yo le platiqué, pues ahí yo todo nervioso, ¿no? Porque pues, una personalidad y así de, y usted sabía esto, y usted, y entonces él me dijo, me acuerdo perfecto de esa historia que me estás diciendo de que lo llevaban al Dalinde, porque yo era un niño y yo me acuerdo que nuestro chofer lo llevaba, me dice, pero la verdad, no me acuerdo de nada más. Y me dice, pero lo que sí te puedo ofrecer es, vente al Museo Dolores Olmedo, te pongo un curador a que te dé un tour personal. Ellos conocieron tanto a Frida como a Diego. Hubo un periodo de mi vida que me dediqué a ir al Museo Dolores Olmedo. Privilegio. O sea, tour ultra privado. Privado y viendo así. Ultra privado, así por el director, por la gente de ahí. Que pues me acercó a esta parte humana de que de cómo veían los alumnos al maestro, ¿no? Y días después, o un mes, ya no lo tengo así muy claro, me llegó un sobre del Museo Dolores Olmedo, sí, y con una cartita una pequeña tarjetita del licenciado Phillips que decía, espero que te sirva, ¿no? Y bueno, pues abro el sobre, dije, ¿qué es esto, no? Y entendí algunas palabras porque pues en medicina hay palabras independientemente del idioma que son... Sí, se entienden en cualquier... Que se entienden en cualquier idioma porque el idioma de la medicina es el latín, ¿no? El latín y el griego. Dije, no, pues cáncer epidermoide de pene. Y ya entendí, o sea, después de como analizar el documento, que era un documento que le habían dado a Diego Rivera para tratar su cáncer de pene. Diego era de la parte, tenía la fama, bueno, no tenía la familia, era un declarado hombre de izquierda, ¿no? Sí. Era la parte del Partido Comunista, igual que Frida, igual que Siqueiros, igual que muchos de esa época. Y él, esto lo sabemos, hizo murales sobre Mao, sobre Stalin, sobre Lenin. O sea, era alguien que tenía el socialismo en su sangre, aunque pues, sus amigos lo criticaban de que se fue a pintar el Rockefeller Center y cosas así que como que no eran tan congruentes, pero yo pienso que eso lo hacía porque le gustaba vivir bien, ¿sí?
le pagaron Era un vivir. comunista bon vivant. Exacto, Bon Vivant vivía, o sea, era comunista viviendo en la ciudad de Nueva York, en la ebullición de la creación de la ciudad, cuando crean el Empire State, el Rockefeller Center, El apogeo, sí. en el apogeo, ¿no? Y, y a él, a través de estos conectes con la comunidad rusa, ¿sí? Lo invitaron a que dijeron, pues, oye, sabemos que andas mal de por ahí, ¿sí? Vete a Rusia, ¿no? El documento del que estoy hablando era el resumen médico que le habían dado a su alta del hospital Botkin, que era, digamos, el hospital más importante en el periodo stalinista ruso, ¿no? Los rusos crearon las primeras máquinas de cobalto, que con las que se dio radiación, y entonces era como el tratamiento novedoso que no había en México. Y que se fue. Y entonces él se fue a tratar allá, pues ya después de traducir el documento, entender la historia clínica, pues ahí era una historia clínica tal cual, o sea, era un idioma que yo entendía, ¿sí? Que tú entenderías perfecto, porque es el idioma de los médicos, ¿no? Cómo se describen las lesiones, qué le hiciste, las dosis, la misma estructura de la medicina occidental es exactamente igual, ¿no? Ese documento estaba en ruso. Sí, y se tuvo que traducir, ¿sí? Y, y eso sí fue el hit, porque esto era totalmente inédito. Nadie había hablado. Yo quería hablar para la comunidad médica, aunque he hablado de esto para comunidades no médicas y para gente de cualquier tipo de gustos, pero ahí sí fue así, la lesión, cuánto medía, qué células tenía, las dosis de radiación que le dieron, y demás. Y esto me hizo, sí, ahora sí, terminar una investigación real, ¿no? Y que lo someto al congreso más importante de medicina del mundo. Y obviamente Y ahora sí me hace llorar, ¿no? Y, o sea, el doctor Gómez al final tuvo razón, y en 2012 fui a París a presentarlo en el Congreso Europeo de Urología, que tiene una sección especial de historia y filosofía de la medicina, ¿no? Eso hizo que pudiera escribir en un libro, en un compendio de historia que tiene en la Sociedad Europea, y me fue abriendo puertas porque, perdón, les dije que había otra persona muy importante. Despuésito del señor Phillips, ¿sí? Cuando yo ya había ido a hacer la presentación y me pidieron que lo escribiera para el libro, ¿sí? Había un problema, que las obras tienen derecho de autor. Entonces, si tú quieres para un libro... Claro. Sí, para un libro, o sea, para el artículo científico no había... No, pero para un libro, pues necesitas pedirle permiso, ¿no? Y entonces un día, así es el destino. Esa paciente sí sacó cita conmigo y vi que puso que trabajaba en el Banco de México. Oye, ¿qué hace en el Banco de México? No, soy licenciada. Ah, oye, ¿qué? Pero, ¿y qué o qué? No, pues yo administro los permisos de la Fundación Dolores Olmedo Eso como eso tengo que hablar. para la obra de Frida y Diego. Digo, a ver, no, explícame qué es. Sí, si alguien quiere sacar postales de Diego Rivera, O hacer un libro. sí, o Tasken, por ejemplo, quiere ir a pedirme permiso, pues yo le doy permiso y nos tiene que pagar ciertas regalías dependiendo del tiraje y demás. Ok, necesito 5 pinturas para el libro un capítulo de un libro que me invitaron a. Y entonces Carla, sí, la licenciada Carla, me dijo, no, pero es para difusión de médicos, ¿no? Sí, no, eso sí lo podemos hacer gratis, si necesitas el permiso pero te lo doy. No, bueno. Y entonces empezó bueno, ella sí continúa siendo mi paciente, pero ha sido también una relación de semi-amistad, porque ella sigue trabajando para el Banco de México, y yo he seguido, el destino hizo que este pedacito de Diego, me invitaran a Radio Imer a dar entrevistas y hacer cosas no médicas, sí, para hablar de esta parte humana de Diego, ¿no?
finalmente pues sí lo circuncidaron. Él se murió, no directamente del cáncer, pero él ya no podía caminar mucho, le dio una tromboembolia y que le causó que dejar de mover una mano, justo a la mano derecha, que es la que usaba para pintar. Y cayó en una depresión, ya no se quiso mover. O sea, yo pienso que le dio una tromboembolia pulmonar y de eso se murió, ¿no? Del camino médico, ¿no? No directamente Del cáncer. del cáncer, sino de alguna otra secuela. Pero esto une por ejemplo, con lo que les platiqué de Dostoyevsky, ¿no? Yo pienso que muchas personas, evidentemente una enfermedad te forma y cada quien es un padecer distinto, ¿no? Y todos lo expresamos de manera distinta, ¿no? Dostoyevsky lo hizo a través de sus personajes epilépticos. Para Diego la sexualidad era muy importante. Tuvo este problema, lo puso en sus cuadros, ¿no? Y así podríamos hablar de ¿no? Chopin hacía sus pausas para toser cuando tenía tuberculosis. Sí. Por decir N número de ejemplos, ¿no? De pintores hay muchos. Y entonces ahora a mis alumnos, para motivarlos, yo ya tengo mi colección como de 20 personajes de la historia. Escojan uno de estos. Escojan uno de estos, a lo mejor te acuerdas de esa actividad y háganme la parte médica, pero cómo esto cambió su momento de vida, ¿no? Porque eso es lo que te hace ser, desde mi punto de vista, un buen médico. Tratar de ponerte en los zapatos del paciente. A lo mejor para ti tener una uña enterrada, pues dices, pues una uña enterrada, no pasa nada, ¿no? Pero a lo mejor, pues el personaje es alguien que toca la guitarra, ¿no? Y si algo le pasa a ese dedo, pues ya no puede tocar. Y para él es muy importante, ¿no? Y esta parte humana es la que muchas veces hemos perdido, ¿no? Y más ahora que viene la ola de la inteligencia artificial, donde el contacto médico quizá va a ser cada vez menos, esta cuestión humana del acercamiento personal, sí, es muy importante. Y bueno, continúo con los lunes dando mis clases de historia y filosofía, aunque me encuentro así alumnos como tú que dicen, no, pero ya lo sigue dando, así como, bueno, eso quiere decir que ya me ven viejito. No, pero definitivamente es justo esa parte humana. O sea, los médicos tratamos con humanos. O sea, el nutrir esa humanidad creo que es lo que va a diferenciar el que ahorita están entrando herramientas de inteligencia artificial. O sea, el tacto humano Sí. es algo que no se replica. Eso es un... Sí, eso ningún robot Y lo eso es lo que hay que hacer. nutrirlo. Oye, Jorge, pero a ver, tengo curiosidad. A la luz de que revisaste el expediente y, por supuesto, ya todo a posteriori y sabiendo la tecnología que existía en los 50, que como nos acabas de decir, que en México las primeras máquinas de radiación, o sea, la enfermedad, el cáncer de pene de Diego Rivera pudo haber tenido un desenlace distinto. Si se hubiera quitado el pene, sí. O sea, el tratamiento de hoy es exactamente lo que le dijeron los primeros. Okay. Y muchas veces hacer las otras cosas. Pero el problema fue que pues él decía, no, o sea, yo me voy entero y más con él, oye, esto es lo que más feliz me ha hecho en mi vida, ¿no? Ese es creo que hubiera sido la historia distinta. Realmente le tocó vivir en una época en la que todo lo oncológico era prácticamente fatal. O sea, independientemente de cualquier cáncer, no existía toda la tecnología que tenemos hoy, 70 años después, ¿no? Sí. Era el inicio de la radiación. Yo supongo que no lo supongo, estoy seguro que al principio, en lo que encontraban las dosis adecuadas de radiación, seguro existió mucha sobretratamiento que dejaba muchas secuelas muy mutilantes Sí. a los pacientes porque se pasaban las dosis, porque no lo sabíamos, ¿no? Así es la construcción del conocimiento. No es que uno quiera hacer mal, ¿no? Sino que pues la construcción del conocimiento médico pues, se basa en la cuestión a veces de hacer los intentos. Y al principio de la época que le tocó ni siquiera todo esto estaba regulado, porque toda la regulación muy real se dio después de la Segunda Guerra Mundial, muchos años después, con la construcción de todos los problemas que hubo con los experimentos que hicieron los alemanes, ¿sí? Pero eso tardó muchos años, ¿no? Yo les diría que la investigación médica regulada
quizá bebé estaba en los 70s, ¿no? Al contrario de hoy que está súper controlada, ¿no? O sea, hacer experimentación es algo que está muy controlado, que es por el bien No, y se debe. de todos, ¿no? Pero bueno, a ellos les tocó pues lo inicial, ¿no? Y muchos se salvaron y muchos no se salvaron, ¿no? Claro. Ahora, Diego Rivera también, o sea, este mural del Pueblo en Demanda de Salud es de los más famosos y sí, es como es del 54, cuando ya le habían diagnosticado, ¿no? Él ahí ya sabía, ¿no? Entonces, yo estoy seguro, él nunca lo puso, pero yo estoy seguro que el árbol que puso ahí, Claro. o sea, lo puso para dejarlo, bueno, ya, ahora a mí ya me transmite un mensaje, ¿no? Claro. Unos dirán, pues qué cochino, sí, pero si ves el background dices, tiene su Sí, porqué, o sea, ya tengo ¿no? ahorita ese background, ya entiendes Ya lo ves distinto, ¿sí? Claro, Pero yo al menos, ¿no? quería preguntarle, porque antes de ese mural, de hecho bastantes años antes, en Lieja, ahí también hay un mural de Diego Rivera que se llama Calan, que Calan significa cuidado y también alude al tema de salud. Es quizá como como el primer acercamiento de Diego Rivera a la salud. Entonces, Sí, quería... lo invitaron Ajá. a pintar pues, ahí era la Secretaría de De Salud, salubridad. así se llamaba. Y yo, es que Diego era muy preparado para hacer sus murales. O sea, claramente si lo quiso poner así, era porque quería transmitir ese mensaje de salud. Aunque no era a lo mejor quizá el propio para su propia salud, pero sí para para que el que lo viera dijera, me tengo que cuidar o esto me transmite, ¿no? Eso yo estoy muy seguro que en muchas de sus obras, sí, intentaba transmitir un mensaje real de lo que quería, ¿no? Claro, porque aparte Sí. es justo la época del muralismo mexicano, que también es como educar a los mexicanos en una nueva imagen nacional, ¿no? Eso era esa fue la concepción que Vasconcelos quería. O sea, cuando Vasconcelos los junta a Siqueiros, a, a Diego y a Orozco, les dijo, yo pinten, aquí va la lana, México tiene que ser visto a través de sus ojos, ¿no? Y si tú ves los murales de ellos, es los mensajes por revolución, el mexicanismo en las raíces náhuatl y indígenas que tenemos, la igualdad de los derechos, todo ese mensaje, sí fue lo que pusieron en todos los murales que hicieron en todos lados. Sí, que a mí la verdad es que la visión de José Vasconcelos se me hace súper progresista porque estamos hablando del México post-revolución, ¿no? Hace casi 100 años. Y creo que, o sea, desde mi punto de vista lo logró de una manera aparte muy fina, muy educada, muy pensada, ¿no? Claro, porque aparte coincidió con la construcción de los institutos de salud. Entonces, también la visión era, ya no vamos a poner imágenes religiosas, ¿no? Cardiología también tiene un mural de Diego Rivera, ¿no? O sea, porque era justo desde ahí vamos a transmitir... Aunque ese mural, quiero platicarte, ese mural, el edificio original de cardiología es soy el Hospital de Especialidades, Ajá. ¿sí? El edificio más viejito. Y tengo la fortuna, ¿sí? Hoy en día, mi oficina, ¿sí? Está justo donde estaba ese mural. O sea, literalmente 25 pasos afuera. ¿Sí? Ese mural ya no está ahí hoy, se movió al que es el Instituto Ignacio Chávez, que está en Tlalpan y Periférico. Originalmente el primer instituto de cardio era ahí, porque el edificio del Centro Médico, del complejo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, iba a ser la zona de hospitales, porque se creó a través del porfiriato el Hospital General, a la usanza de los hospitales franceses, Sí. y el terreno de junto, de atrás, que va de Doctor Márquez a hoy le decimos Avenida Baja California, todos esos esqueletos, ¿sí? Porque se quedaron como esqueletos, iban a ser los institutos de salud, pero la Secretaría de Salubridad se quedó sin dinero. Y en los 40 surge el Seguro Social. Y el Seguro Social lo que quería era edificios.
y le compra el complejo enterito a la Secretaría de Salud, ¿sí? Y entonces le piden al maestro Ignacio Chávez, que ya había pedido a Diego Rivera que pintara ahí los murales, que, que se fuera al nuevo instituto, que es el que conocen ustedes ahorita, y ese hueco donde estaban los murales de Diego, ahora se pintó un nuevo mural, 1979, con el último el último pintor del muralismo mexicano que fue alumno de José Clemente Orozco, ¿sí? Y él lo pintó y ahora es un mural que habla sobre la contaminación y demás. Y todo el complejo lo compra el centro médico, que aparte lo pintan, o sea, ahí adentro del centro médico, aparte del mural, el ex mural de Diego que estaba ahí, ¿sí? Tiene murales en cada uno de todos los edificios, ¿sí? Que lo conforman en cardiología, en pediatría, ¿sí? De Siqueiros, de Orozco, de Chávez Morado, ¿sí? Que fueron pues toda la herencia del muralismo, de Niquishagua, que es uno muy famoso del temblor del 85, porque lo que querían plasmar era cómo la medicina, ese complejo bellísimo, ¿sí? Que se ve en la película del Doctorcito de Cantinflas, y la reconstrucción muy buena que hizo Cuarón en Roma, sí, era el gran lugar de la ciencia médica, ¿no? Eso era lo que quisieron reflejar, y ahí están los murales, ¿sí? Expuestos a la gente todos los días, para hacer inspiración. Ese hospital es inspiración pura, ¿no? No, increíble y de verdad, qué interesante plática, o sea, toda esa conexión de la ciencia y el arte y todo el camino para encontrar el padecimiento de Diego Rivera y cómo lo expresa a través de su obra. De verdad, Jorge, te queremos agradecer muchísimo el tiempo y pues toda esa explicación que nos diste. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí en UMA. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Organicemos unos tours, ¿será que no? Me encantaría ir, ya te lo dije cuando hablamos, ir a un tour definitivamente explicado por ti va a ser espectacular. Cuando quieran. Muchas gracias, Jorge. Gracias.